Hola, soy el licenciado en nutrición Luis Donaldo Regalado Santillán y hoy voy a hablarles sobre un nutrimento que se encuentra en los alimentos y bebidas que consumimos a diario, los hidratos de carbono, y de cómo la cantidad, calidad y forma de distribuir su consumo durante el día es clave para el control de los pacientes que viven con diabetes mellitus. Los hidratos de carbono son la principal fuente de energía de las células. Estos los adquirimos a través de los alimentos que consumimos diariamente. Normalmente, esta energía viaja a través de la sangre en forma de glucosa y entra a las células gracias a la insulina que se produce en el páncreas. En los pacientes con diabetes, esta glucosa no entra a las células porque existe una deficiencia o resistencia a la insulina, por lo cual se acumula en la sangre ocasionando muchos problemas y complicaciones en el cuerpo. Por esta razón, es necesario controlar los hidratos de carbono que consumimos en nuestros alimentos diariamente. Encontraremos los hidratos de carbono en los siguientes grupos de alimentos. Los cereales, como el maíz, la avena, el trigo, el centeno, el arroz y los tubérculos como la papa y el camote. Las frutas, las leguminosas como los frijoles, las habas y las lentejas. Los lácteos como la leche, el yogur o el jocoque. Los vamos a encontrar también en los azúcares añadidos en forma de azúcar de mesa, miel, dulces, jugos o néctares. Por otro lado, los grupos de alimentos que no contienen hidratos de carbono son los alimentos de origen animal como el pescado, el pollo, la carne de cerdo, la carne de res, el huevo y el queso, las verduras y las grasas como el aguacate, el aceite vegetal o las nueces, almendras, pistache, etc. Identificar los grupos de alimentos que nos aportan hidratos de carbono, consumirlos en la cantidad recomendada y aprender a combinarlos con los alimentos que no tienen hidratos de carbono será importante, ya que esto tendrá un impacto sobre el control de las cifras de azúcar en la sangre. Normalmente los hidratos de carbono se clasifican en dos tipos, simples y complejos. Se tiene la creencia de que todos los hidratos de carbono simples son malos y todos los hidratos de carbono complejos son buenos. Sin embargo, dentro de cada clasificación podemos encontrar alimentos que son saludables y otros que no lo son. Por ejemplo, las frutas o los lácteos en las porciones recomendadas contienen hidratos de carbono simples, pero además nos aportan vitaminas y minerales en el caso de las frutas y proteína y calcio en el caso de los lácteos. También existen otros hidratos de carbono simples que no nos aportan ningún beneficio a nuestra salud y que fácilmente podrían elevarnos los niveles de glucosa en la sangre, como el azúcar de mesa, la miel, los refrescos, jugos y dulces. Dentro de los hidratos de carbono complejos, es importante preferir aquellos que provienen de fuentes como los cereales integrales, también llamados granos enteros, y las leguminosas, ya que estos van a aportar fibra, proteína y micronutrientes a nuestro cuerpo. Y debemos evitar aquellos que son ultraprocesados como galletas, panes empaquetados, papas fritas, cereales de caja, etc. La distribución de los alimentos y la combinación que haces con ellos a lo largo del día será uno de los factores que determinan el control de tus niveles de glucosa, evitando que en un tiempo de comida se acumulen todas las raciones de hidratos de carbono que necesitas en un día. Veamos un ejemplo. Él es Juan. Juan dice que normalmente desayuna un café con una cucharada de azúcar, una pieza de pan dulce, 4 tortillas, una taza de frijoles y 2 huevos revueltos. ¿Qué podemos observar en este desayuno? Que Juan introduce muchos hidratos de carbono, aproximadamente 10 porciones, en un solo tiempo de comida, y solo incluyó un grupo de alimentos sin hidratos de carbono. Es muy probable que Juan no logre sus metas de azúcar recomendadas por su médico. Ahora veremos el desayuno de Jimena. Jimena desayuna normalmente omelette de huevo con verduras, media taza de calabacitas asadas, 2 tortillas, una taza de café sin azúcar y media taza de frijoles. Jimena solo come 3 porciones de hidratos de carbono. De esta manera tendrá la oportunidad de controlar mejor sus niveles de glucosa. Entender qué alimentos contienen hidratos de carbono y cómo puedo mejorar mis hábitos de alimentación es parte importante para poder tener una buena salud y un buen control de mi glucosa. Es importante
no caer en recomendaciones de cualquier persona o en modas y consultar con un experto en nutrición para que establezca la cantidad necesaria de hidratos de carbono y la mejor manera de distribuirlo de acuerdo a mis características, ya que estas raciones varían de acuerdo a cada persona. Por mi parte, esto ha sido todo. Muchas gracias.